Hola, buenas tardes. Hola, a ver, enchufé todo. Ahí voy a prender la cámara, denme un minutito. A ver, ahí vino alguien. Admit. Creo que ahí se están uniendo. Abro la cámara. Bueno, a ver, faltan un par más que están por entrar. Estoy viendo eso. Hasta ahora quieren preguntar algo, charlar algo. Yo les debo todavía mandarlo del grupo de WhatsApp. Sí, Lo hago hoy, después de la clase, pues no, estuve con mucho y no pude. ¿Vieron cuando uno está como tan como con 700.000 cosas y tiene que jerarquizar las tareas y no da más? Bueno, eso. bueno, a mí no sé si me escuchás. Sí, te escucho. Bueno, yo lo que quería decir de la clase anterior es que además de lo que resaltó el compañero sobre lo rígido en cuanto a su postura, ¿no? Nada relativo, sino que la virtud y no argumentos que puedan ser disuasivos o engañosos, bueno, no acepta nada de eso. También aborda el tema de la muerte. O Sí, sea, si bien en un momento dice que le tiene miedo a la muerte, pero también dice que nada malo puede venir de ella, porque si ese espíritu, Diámones, no me acuerdo. él dice sí, que tiene como un daimon, que es el que le dice las cosas. Es como, porque los Sí, griegos tenían esta cuestión de que no existía como un yo como ahora, sino como que te inspirabas y decías cosas. bueno, si él no le dijo, no le auguró nada malo, es porque la muerte no puede ser mala, algo así dice. Eh, Bien, es este, importante. y que es como una energía o como que el alma pasa a otro estado y Sí, ahí van a estar todos los muertos reunidos. sí. Pero Entonces, los muertos interesantes, los muertos, sí, porque ¿se acuerdan que ellos Homero, tienen? Feo, Sí, porque este, mm, sí, ¿se acuerdan? Ay, perdón que te interrumpo. ¿Se acuerdan que ellos tienen? Estamos hablando de la apología de Sócrates. ¿Se acuerdan que la sí, vez pasada estuvimos debatiendo qué haríamos si fuéramos Sócrates? ¿Tomaríamos la misma decisión? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué valoraríamos? Si es una ética extrema o si es una posición más radical o si convienen otras formas o en la vida también qué es lo mejor en las decisiones cotidianas. Estuvimos charlando, cerrando con eso, ¿no? Y hay algo interesante entre los griegos, por ahí ya lo conocen ustedes, pero por si alguno no sabe, justo que está mencionando acá. Ay, ¿para que no veo tu nombre? Buenas gra- tardes. Ah, Gladys. Ah, está bien. Eh, Ah, Teresita, no a vos, podía, no podía entrar. perdón. Ah, ya está. Bueno. no, Ah, no, yo claro, pues me no, parece iPhone 9. Entonces, vos que recién interviniste. Graciela. Graciela. Bueno, ya me voy a ir acordando, perdón, mi No, memoria. está bien, está bien. Em, Después me voy a ir anotando bien. Bueno, los griegos tenían esta idea muy interesante de que estaba el inframundo, ¿se acuerdan? Que está el dios Hades, ¿sí? Que es Sí, el rey del inframundo, y eh, secuestra a Perséfone, eso lo conocen el mito de Perséfone. no, yo no. Bueno, lo repongo, si igual alguien lo conoce, no, no pasa nada. Eh, Hades estaba soltero, se enamora de Perséfone. Perséfone era la hija de Deméter. Deméter era una diosa olímpica que era la diosa de la agricultura, la que hacía crecer el trigo y las frutas y todos los alimentos en la temporada cálida. Y tenía una hija que era Perséfone, que era como, sería como la primavera, la que hace crecer las flores. Pero ¿qué pasa? Eh, Porque los griegos te lo resolvían todo así. Hades sube a la tierra y secuestra a Perséfone y le ofrece ser la reina del inframundo. Perséfone no quería saber nada, o sea, estaba en la suya con la madre, digamos, haciendo que crezca las flores, que haya, no sé, trigo, que existan las cosechas.
Bueno, y el chabón, el dios, perdón, si hablo más coloquial, pero me sale así. O porque hoy estuve con los pibes. La secuestra. La secuestra, se la lleva, le ofrece esto, pero ella está secuestrada. Entonces Demeter no sabe qué hacer, está desesperada, acude al Olimpo y le dice a Zeus que si no le devuelve a la hija, ella va a generar un invierno eterno. Y lo empieza a generar. Se mueren todas las cosechas, la gente no tiene para comer, se mueren los frutos, los campos quedan secos, sequísimos, mueren todas las flores, porque además Perséfone no está. Es un mito muy interesante porque habla también del vínculo madre-hija y del vínculo entre la vida, la muerte y las estaciones cíclicas, porque los griegos tenían esta idea también de tres tiempos. Yo voy hilando algunas cosas. Ellos tenían el tiempo cronológico, que es el del reloj, digamos, el que va pasando momento a momento, o que lo podemos medir con el sol, que decimos es la mañana, es la tarde. Tenían el tiempo cronológico común, tenían un tiempo que es el kairos, que es el tiempo del ser humano, es el tiempo de la oportunidad. Cuando tenés como la suerte, la oportunidad y podés accionar, ¿sí? Eso es como bien humano. ¿Vieron cuando estamos en el momento indicado, en el lugar indicado y podemos hacer algo? Bueno, Sí. eso es el kairos. Y hay otro tiempo que tienen los griegos que es el aion, que es el tiempo cíclico infinito. Bueno, este es el tiempo al que pertenecen Perséfone y la madre. Bueno, como la gente se estaba muriendo, Zeus hace una con, con Hades y llegan al acuerdo, ya que también era muy tentadora la oferta de ser la reina del inframundo, porque era una diosa menor, Perséfone. Em, y además se demuestra, bueno, en los textos que han quedado, que había como un amor muy profundo de Hades hacia Perséfone. Está bien, la secuestró, eso no está bueno. No secuestren a las personas que aman. Se casan, todo, qué sé yo, pero Zeus le dice a Hades em, que Perséfone tenía que pasar 6 meses en la tierra y 6 meses en el inframundo, porque si no, no iba a haber cosechas, no iba a haber primavera, no iba a haber periodo cálido, iba a ser un eterno invierno y todos los seres humanos que los adoraban, a los dioses, se iban a morir. Y accede a eso. Hades accede a eso. Y ahí es una explicación de por qué tenemos ciclos de temporada cálida y temporada fría, y por qué hay flores y por qué también hay comida. Bueno, espera, todo esto era para explicar algo. ¡Ay! ¿Qué? Estaba- Sí, Habíamos estado hablando de la muerte. sí. Bueno, él, acá en la apología también se Algo habla. en relación al inframundo era lo que estabas En intentando, ¿no? relación al inframundo, perdón, eso. Hay dos Mm. inframundos, digamos. Está el sector de los grandes personajes que dejaron un legado, que van, por ejemplo, a los campos elíseos, los guerreros, a tener una vida eterna, ¿sí? Siempre jóvenes, siempre vitales, que pueden seguir teniendo ahí su vida. Esos son como los grandes hombres que de hecho lo menciona Sócrates, dice, bueno, quizás ustedes que no quieren dialogar conmigo, capaz me voy a hablar con Homero y otros grandes pensadores. Yo qué sé, quizás la muerte no es algo malo, quizás me encuentro con otra gente. Y también tenían la creencia de que cuando alguien moría, su espíritu, que ellos lo identificaban, su aliento, el aliento vital, lo identificaban con una mariposa por la delicadeza, es como que vos perdías el aliento. Al inframundo viajaba tu alma, digamos, pasa que no es el alma en sentido cristiano, es como el espíritu, viajaba al inframundo, es como que entraba en una filita,
con todos los que también estaban con vos acompañando ahí en la misma situación que vos. ¿Qué es el inframundo? El inframundo sería como el infierno de los cristianos, pero no llega a ser el infierno porque no Ah, hay castigos. Sería el mundo que no es el terrestre, el mundo donde van los muertos a descansar. Y a descansar porque ellos tenían la idea de que una vez que el espíritu llegaba al inframundo, tenía que cruzar el Leteo, que es un río. Pero antes de cruzar el Leteo y llegar al otro lado, tenía que beber el agua del Leteo. Y lo que tenía de característico este río es que era el río del olvido. Cuando vos tomabas agua del Leteo, bueno, algunos se tiraban también, nadaban, yo qué sé. Cuando tomabas agua del leteo, te olvidabas de toda tu vida pasada, ya no recordabas nada, ni de tus afectos, ni de tu familia, ni de los honores, ni de quién fuiste, si fuiste el mejor guerrero, el peor, un soldado que escapó. No importa, o sea, perdías todo recuerdo, toda memoria y se te llevaba a otro lado y te volvías una sombra. ¿Qué quiere decir esto? Una sombra de lo que eras, porque ya no recordás nada de tu vida, porque para ellos también era penoso pensar, entiendo yo, que vos te ibas al otro mundo y ibas a estar recordando a los que quedaron y los que quedaron iban a estar pensando que vos también estabas sufriendo en el otro mundo pensando en ellos. Entonces ellos tenían esta idea de que quedabas como un espectro, como una sombra. Es como una sombra de lo que fuiste. Y ya no tenés más memoria de tu vida pasada. Igual los griegos honraban a sus familiares muertos y todo eso, pero tenían esta idea de que el alma no era eterna en el sentido de los cristianos, ¿sí? Que tipo nos vamos a reencontrar. Incluso hay gente que cree que se va a reencontrar con sus mascotas o que, bueno, obviamente con sus familiares, sus amigos, su esposo, esposa, etcétera. Eh, pero los griegos no tenían esa idea. Es como que te volvías un espectro, habitabas ahí, pero era solo eso, una sombra. Era la ajá. explicación de ellos. Pero claro, para la gente que había hecho un aporte cultural muy importante, había un lugar especial. Y Sócrates dice, bueno, quizás si yo hice un aporte, ustedes no me van a causar un daño condenándome a muerte, porque quizás me vaya a hablar con Homero. O sea, es una locura esa parte. Sí, porque él dice, Hades es inmortal y ahí Sí, está inmortal, es algo así. Claro. sí, ahí dice, y allá en el inframundo hay inmortales. Estos con los que vos podés dialogar, Homero, porque también pensemos, es raro de pensar, pero la inmortalidad a través de qué también. Bueno, Homero no se sabe si era un grupo o si era una sola persona. Lo más probable es que era un grupo, como Shakespeare, pasa lo mismo. Em, que, bueno, escribió lo que se contaba acerca de la Odisea, la guerra de Troya, o sea, la Ilíada, que además después en cada pueblo los juglares iban contando la historia y agregando cosas, etcétera. Eran versos, era poética. Bueno, lo interesante es que está esta idea de que quizás Sócrates se encontraba con otros iguales que él, que sí querían dialogar, que sí querían discutir. Entonces argumenta que de todas maneras, si le quieren hacer un mal con la muerte, no se lo van a hacer porque eh, existe esta posibilidad dentro de sus creencias. Y por otro lado, tampoco nadie ha vuelto para saber cómo son las cosas. Entonces, es como un argumento, para mí, a mí me impactó mucho eso, pero también me impacta mucho esta idea de que cruzás el río del leteo y olvidás todo. Y es necesario que olvides todo para no sufrir en el inframundo. Si sos una persona común. Si sos Sócrates, si sos Homero, si sos un gran pensador, no. Si te quedás con todas tus cosas, no cruzás el leteo, no tomás agua del leteo y estás en un lugar especial. Por ejemplo,
los grandes héroes como em, Aquiles. Aquiles estaría en los Campos Elíseos, ¿sí? Ah, qué interesante. Disfrutando porque él murió muy joven y murió batallando por Atenas. Entonces, ese honor, y también los vikingos, si por ahí vieron la serie o escucharon algo, tienen también esta idea de que cuando te morís, igual lo de ellos era más extremo, te reunís en el Valhalla con los dioses y cenás con los dioses, pero tenés que morir en batalla para eso. ¿Se acuerdan? ¿Crees que en el Si caso no, de la memoria, el conservarla sería un premio? no sé si sería un premio. Puede ser, sí, puede ser, porque era solo para personajes que habían marcado la cultura, pero de manera muy profunda. Em, Ellos no son muy como instrumentales los griegos, es que es difícil a veces comprender bien, a mí me pasa, a veces leo un texto y no entiendo bien, pero es como que está esta cuestión de no sufrir por quienes dejaste y que también los que vos dejaste no sufran porque, pues suponete que vos los estás esperando. También había una cultura de no suicidarse cuando moría una persona importante, eh, porque se entendía que igual no te estaba esperando nadie del otro lado, ibas a ser una sombra, y que había que esperar el momento en que los dioses decidieran que te llegaba tu partida, y tenías que respetar eso. Igual había gente que se suicidaba. Por ejemplo, un discípulo de Platón creyó mucho, era muy fanático, pero este era muy fanático, se tomó muy en serio lo del mundo de las ideas y dijo, yo no voy a estar acá viviendo 80, 70 años para esperar conocer el mundo de las ideas. Y se tiró de un risco, de una montaña. Platón se Pero, quería morir, obviamente. Pero bueno, eh, tenía más de 20 años, no es que era un chiquillo. sí, pero mi cuestionamiento sería, Sí, ¿qué diferencia la parte de la emoción? ¿Por qué estaría, o sea, por qué a las personas comunes eh, se les borra la memoria? ¿Por qué pensaban que eso era necesario para proteger la parte emocional, por así decirlo, de ellos y de quienes estaban del otro lado? Y no de esta gente que eran los grandes pensadores, por así decirlo. porque los Eh, pensadores, Ellos quizás porque sí, tenían más raciocinio y no eran tan porque emocionales. Porque los pensadores no estaban tan preocupados por su familia, por esto, por lo otro, por los asuntos más mundanos, sino que dedicaban su vida full. Por ejemplo, Aquiles, yo la otra vez les conté, creo, que Aquiles tiene una profecía de que se la da la madre, puede quedarse en su pueblo natal y va a tener hijos, se va a casar, va a tener hijos, va a tener nietos, bisnietos, tataranietos, y su nombre va a ser recordado hasta los tataranietos porque era Aquiles, un gran guerrero. Iba a pelear en otras batallas, no tan importantes como la de Troya, pero después su nombre iba a ser borrado porque pasa el tiempo y yo no sé el nombre de mi tatarabuelo. Se va perdiendo. Entonces, Aquiles decide. Ah, claro, y la profecía era esta: o te quedás y vivís una vida tranquila y te recuerdan así, o vas a Troya, que es la batalla más importante de este momento, y en un momento decisivo, porque fue el último año lo que se registra en la Ilíada, el último año, porque duró como 10 años la guerra, y ahí vas a obtener la gloria y vas a ser recordado por los tiempos de los tiempos, por todo el mundo, por tu valentía, por tu destreza, por tu osadía. Entonces, eran personas que se dedicaban a una cosa social, comunitaria, muy específica. Entonces, es como que quizás era una forma de alentar
que se hagan estas otras actividades, o si nos ponemos más imaginativos, bueno, quizás las otras personas más simples era necesario esto de la sombra, de borrar la memoria, de evitar ciertos sufrimientos. Pero en el caso de Sócrates, que se dedicaba a pensar que la mujer lo que aparece la mujer en la apología, en el juicio, lo quiere matar porque se está regalando prácticamente la mujer Santipa de Sócrates. Entonces eran gente que se enfocaba mucho en un aspecto de la cultura griega y que su vida era eso, era absolutamente eso. Entonces está también la idea de que, bueno, en el otro mundo eso se valora, eso se recuerda, porque vos entregaste la vida a la sociedad y no meramente hiciste una vida más tranquila, más sencilla. Esto no quiere decir que vaya todo el mundo. Un político corrupto no iba a ir, un político mediocre no, pero un general que hizo algo heroico, o supongamos Sócrates, que también al- hizo cosas importantes, básicamente creó la filosofía, el pensamiento occidental. O Homero que transcribió esa historia esas historias para que no se pierdan. Bueno, la necesidad un poco de quizás conservar esa memoria y decir, bueno, esto que está acá trasciende. Porque por ahí pensémoslo no como real, como que realmente, sino como una forma social de pensar la trascendencia Mm. Puede ser un simbólica. poco lo que Sí, te escucho sí, ahora, se me ocurrió sí, pensarlo sí, así, como que en realidad era más la memoria colectiva, es la memoria del otro social, claro, la que se claro, conserva, se decide mantener, y es memoria en función de situaciones así como especiales, de héroes, de proezas, ¿no? Y es una memoria que en realidad no es el que muere, que se la lleva, el que la conserva o no, es la memoria colectiva, es para el otro exactamente, social, ¿no? Me parece, un poco escuchándote, exactamente, era así. Ajá. exactamente. Esa es la memoria colectiva que implica a todas las personas de Grecia, porque todas las personas creían, bueno, por ahí algunos no, pero las personas creían en sus dioses, creían tenían una forma ética de manejarse, tenían como una idiosincrasia de pueblo, tenían su forma. Y pensarlo simbólicamente también nos da la pauta de, bueno, no es que estos eran una elite que los vamos a conservar, sino decir, bueno, por tu valentía vos te ganás este lugar, pero este lugar no es tuyo nada más, es un lugar que representa a todos, ¿sí? Sí. Bueno, me parece a mí, para leerlo como en un nivel más psicológico, simbólico, por ahí. No sé cómo lo ven. Está muy buena tu observación. Sí, no tengo mucha idea de nada de los griegos, pero bueno, escuchándote en esta explicación que estabas dando a la compañera, me parecía que tenía que ver con esta trascendencia de lo individual, No, pero acá ¿no? no hay que tener idea de nada. La Mm, idea es ver los textos y reflexionar a los Sócrates. claro, Sócrates estaría feliz. bien. Porque Nada, si me no, parece que rescataban sí, desde lo colectivo, desde la construcción quizás más simbólica, que es lo que queda y lo que permanece, y no es lo que se lleva cada existente, que es finito, digamos, a donde sea, al inframundo o donde fuera. No se trataba de eso, ¿no? además ellos no tienen la idea de castigo en el inframundo, de si hiciste bien o hiciste mal, que eso es algo trascendental para el cristianismo. Mm, Y también para los egipcios, por ejemplo. Era como otra manera de concebir la mm, vida y el paso hacia la muerte. Y en parte no lo ve, o sea, a ver. No voy a decir, ay, sí, está re bien. Pero como que tenían una forma de entenderlo mm, que nos puede resultar rara porque en un punto no lo entendían como algo tan negativo, sino simplemente como un ciclo. Porque la vida humana tenía también estos momentos, momentos cíclicos, momentos de kairos, de oportunidad, y momentos cronológicos. Y el momento cronológico es el de la vida. Lo importante
en el caso del ser humano, era poder, obviamente vive en el aión, que es el tiempo cíclico, todos los años hay estaciones, pasan ciertas cosas, no sé, se produce un embarazo y eso tiene un ciclo, los animales se reproducen, hay un ciclo, las cosechas, etcétera. Pero también el kairos, la oportunidad, que es lo que te hace humano, el poder ver el momento y actuar y estar, y no solo eso, estar preparado antes de que las cosas pasen y que tengas la oportunidad de actuar ahí. Entonces para ellos era como, bueno, están estos tiempos, este es el mundo en el que vivimos. Y además ellos tenían la idea de microcosmos y macrocosmos. Microcosmos es el ser humano, el hombre. Y lo que es el hombre responde al macrocosmos. Entonces, no hay como una división entre, o sea, todo lo que es en la naturaleza es en el hombre y viceversa. Solo que somos un cosmos pequeño en un cosmos más grande. ¿Se ocurre alguna otra cosita? Estaba pensando, a ver qué podría decir para ayudarte a darte unos, unos bocados más. Eh, Sí, ¿Qué estás comiendo, Mica? Qué estoy natural. comiendo una avena de campamento. Ah, bien. Bueno, nutritivo. Eh, no, yo recién cuando lo decía, yo pensaba en que sí puede que haya tenido algo que ver esto de incentivar por ahí, de verlo como un incentivo, como un premio, y, y que por ahí les diera coraje en vida para poder realizar toda esa Sí. obra y esos actos heroicos con Piensen que riesgo de muerte, porque a eran veces un en el pueblo caso, muy guerrero, ¿sí? sí, pensar también los hacía morir, Ujú. ir en contra de cosas los hacía Ah, morir, sí, sí, no entonces, hacías la guerra, pero te morías. claro, hacía Em, la guerra de otro lado, o quizás, claro. Sí, y ellos eh, eran, sí, no, no, eso, de que por ahí era una forma de darles un incentivo, de tener, este, no sé, algo de lo que agarrarse para sentir el valor suficiente para mantenerse firme ante lo que sí, querían sí, sí, hacer. sí. Sí, piensen que todas las religiones tienen como esa forma de crear un mundo representacional en el cual nos ubicamos a los demás, entendemos la realidad de una cierta manera y eso nos permite actuar en consecuencia. Uno de los grandes problemas de la actualidad es que hay una gran, hay, bueno, hay muchos problemas, pero por ejemplo, ya no es tan fuerte como en otros momentos decir, bueno, yo creo en esto. Por ejemplo, yo conozco un montón de, unos cuantos cristianos que viven su vida como, ay, después festejan Pascua y después, no digo que esté mal. Lo que digo es que no siguen las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué clase de cristianos son? No estoy bardeando a nadie. Lo que digo es que no, como esa fortaleza de la creencia, de vivir inmerso en ese mundo de la creencia, te permite ubicarte a vos, ubicar a los demás, decir, bueno, están estos ritos, yo creo en esto, hago esto, en mi religión se cree en tal cosa, entonces voy a hacer esto, lo más que pueda o lo que pueda. Igual los griegos Lo eran que pasa- como muy libres en esto de la religión. No es que le daban no es que le daban tanta importancia, sino que por ahí tenías un dios que guiaba, por tu nacimiento tenías un dios que era tu guía y que ellos decían que te hablaba. Por eso él dice el daimon. Pero ponele, si tu dios rector por tu nacimiento era, no sé, Artemisa, que es la diosa de la casa, de la virginidad, la diosa de los bosques, vos podías tener inclinaciones más naturalistas, ser mejor con las plantas, poder aprender cómo cosechar, las plantas medicinales también. ¿Y de dónde venía eso? Ellos no tenían esta idea de yo, así como tipo, ay, yo estoy aprendiendo. No, decían, no, es Artemis
que me está hablando, que me está guiando. Lo Es mismo. como la astrología. Bueno, la astrología empieza en Babilonia y después los griegos, por el tema de los viajes, la toman y la modifican. Y por eso llega a persistir. Sí, de hecho, toman los signos también ellos. Mm. Pero con los dioses tenían esa cosa particular de decir, bueno, este es mi dios rector o es el dios que, no sé, una vez tuve un problema, lo invoqué y zafé. No sé, por ejemplo, Hermes es un dios de varias cosas, pero entre ellas es el dios de los caminos y las cosas perdidas. O sea que si vos ibas caminando y perdías algo, tipo una bolsita con monedas, te encomendabas a Hermes, volvías 5 kilómetros atrás a ver si encontrabas la bolsita. Pero tienen como esas cosas, Pero que ¿no hay son... santos en la Iglesia Católica que son así como específicos de Sí, algunas cosas? sí, Sí. Sí, porque sí, llega un también, momento en el que todo está mezclado con todo. claro, porque pasó una cosa, esto lo vimos en filosofía medieval, que es que así como Sócrates hizo lo que hizo, otros en el momento, por sus convicciones también, entre ellos, obviamente, Jesús. Y en un momento se va mezclando también la tradición griega con la incipiente tradición cristiana. Y se toman elementos también por ejemplo, el Evangelio es de Lucas, si no me equivoco, sí, está en griego escrito. Entonces, hay como coincidencias de cosas, de perspectivas de ciertas visiones del mundo se van mezclando porque eh, es por transmisión oral, por comunidad, entonces por ahí alguien conocía griego o alguien era griego y se volvía cristiano o tenía los dos credos. Bueno, entonces se va dando como ¿cómo se dice? Como un poco de eclecticismo en las creencias, qué sé yo. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, había algo que a comentar a partir de lo que dijiste, María Teresa, pero ahora no, por ahí me perdí. Cuando estábamos hablando sobre la comunidad, o sea, pensamiento comunitario en el inframundo. Mm, Claro, en relación un sí. poco a esta memoria, ¿no? Bueno, Que hay un rescata. mito, sí, hay un mito, no sé si lo conocen, que es el de, eh, ay, voy a tener que buscar los nombres porque hay un momento que estoy quemada. Denme un minuto. Hay un momento en que uno ya no da más. ¿Cómo Em, ahí está. Es el mito de Orfeo y Eurídice. ¿Lo conocen? Bueno, ¿alguien lo conoce? No, yo no. Bueno, lo voy comentando, porque acá también se ve algo de la memoria, porque pasó esto. Orfeo y Eurídice se casan, son jóvenes, más o menos la gente se casaba. Hay un mito de que la gente se casaba tipo a los 13 años. No, porque a esa edad, no, viste, los partos eran muy complicados, no, no. En la antigüedad y también en la Edad Media se establecían edades tanto para varones como mujeres, para ser casaderos. Bueno, eran jóvenes, tendrían 20 y pico, o 20 por ahí. Orfeo, el varón, y Eurídice se casan, estaban muy enamorados. Esto ya es algo extraordinario, que encima de que te dejan casarte, estás enamorado de tu pareja. Pero en un momento, Eurídice fallece en circunstancias que no conocemos, o que yo no me acuerdo. Fallece. Pues, bueno, era muy fácil fallecer en el Ya mundo me acordé, antiguo.
¿Eh? Creo que le había picado una serpiente. Ah, Creo que le había sí, picado una serpiente. sí, tenés razón, tenés razón. Y además el tema de la picadura de la serpiente era algo en la antigüedad era algo que se temía mucho, porque vos trabajabas en el campo, en el bosque recolectando, y de la nada podía pasarte eso, y era algo como algo que generaba mucho temor y está simbólicamente en los mitos. Gracias por acordarte. Bueno, ella fallece, Orfeo está destruido y decide, así como que no, no me voy a casar de nuevo, decide hacer un viaje al inframundo, le pide a los dioses, a Zeus, que lo deje bajar al inframundo. Vos si estás vivo no podés bajar al inframundo, porque tenés que morir primero. Entonces Zeus le concede que su espíritu baje al inframundo, pero no muera, que tiene un tiempo cortito para hablar con Hades y que Hades le permita retirar a Eurídice, al alma, digamos, que todavía no se había convertido en sombra, no había bebido del leteo, y llevarla de nuevo a la tierra. Se lo conceden. Este es un caso excepcional. Entonces, bueno, Orfeo logra hacerlo, pero hay una condición. Em, Hades le dice, por ningún motivo miren atrás. No, ustedes se van a ir elevando y se van a alejar del inframundo hasta ir a la tierra, pero no se pueden dar vuelta. ¿Qué hace Eurídice? La abuelita. Da Se da vuelta. vuelta, maldita sea. Y bueno, y el pobre se da vuelta, mira y se desintegra. Es también como ese mito de la mujer, ay, no me acuerdo el nombre, que se convierte en sal por mirar atrás, creo que la ciudad de Babilonia en llamas. La mujer de Lot. Sí, es esa cuestión de, porque Creo que, tiene esta, creo que Sara. sí, porque acá lo que está jugando también en el mito, ustedes están viendo, que es, el pasado es el pasado, no tengo que mirar atrás, ¿se entiende? O sea, se me concedió esta oportunidad, vamos para adelante. Ya bastante había hecho Orfeo, mirando hacia atrás y yendo a buscar a la persona que amaba. Ahora, la condena es que ella traiciona, digamos, lo que pide Hades, vos no lo podés traicionar a Hades, es el dios del infierno, pierde todo. Y el pobre Orfeo, bueno, se vuelve solito. No sé qué hizo después, no se sabe. Si se casó o no se casó. El mito es ese, y tiene que ver también con este mito, perdón, este relato cristiano, que es el tema de, una vez que pasaron ciertas cosas, dejar el pasado atrás, porque si no lo dejas atrás, corres el riesgo de desintegrarte, es decir, morirte de tristeza o quedar anclado melancólicamente al pasado o no poder salir de ese estado o simplemente no poder vivir tu vida. O sea, en los mitos griegos, así como en los relatos de la Biblia, hay mucho simbolismo. Hay gente que los mitos griegos nadie se los toma literal. Pero en la Biblia, yo tengo varios amigos cristianos y charlamos con literalidad las enseñanzas de Jesús, sí, obvio. Pero cuando ciertos relatos se lo toman con mucha literalidad, no se puede llegar a ver la metáfora o el simbolismo que quieren transmitir en una época donde, como yo les decía, como Sócrates, como Platón, que generaban relatos. Por ejemplo, ¿conocen el mito del carro alado de Platón? Bueno, yo les tiro así 50 mitos hoy. Em, Platón, para explicar es el bien y el mal y cómo conducir nuestra alma, cómo conducirnos nosotros en la vida, eso es como un carro alado, con dos corceles, con dos caballos, un caballo negro y un caballo blanco, alados. Y está en cada uno de nosotros
dejar que domine el caballo alado negro o el caballo alado blanco, o llevarlos a los dos al mismo ritmo, que esto significa poder controlar nuestra vida y no ser digamos, unos santos, sino que, bueno, hay momentos donde vamos a tener que actuar con, si estás en una guerra, sin llegar a ser cruento, vas a tener que actuar porque es una guerra, pero no dejarte llevar por las pasiones del mal, por la codicia, por ejemplo. Entonces, poder manejar vos no es jinete, pero vos como quien está en el carro, poder controlar ambos corceles y asegurarte de ir bien. No que uno vaya para acá, el otro vaya para allá, no sé qué decidir, se arme un desbande, sino que vayan los corceles alineados y puedas controlar sobre todo al corcel negro. Bueno, acá vemos también que hay un problema porque el mal se asocia a lo negro, porque también se asocia a la oscuridad, al no ver. Para los griegos yo les comenté que la cultura era visual, entonces la verdad, la belleza, el bien, está todo asociado con el sol, con lo que no está. Platón y Sócrates, por Sócrates creía esto, entendía que si vos conocías el bien, no ibas a obrar mal, que quien obraba mal era por ignorancia, porque no, ignorancia de no conocer el bien. Bueno, uno diría actualmente, podés conocer, por eso también está la figura penal de, ay, ¿cómo se llama? Eh, Cuando uno sabe que va a cometer un ilícito y lo comete igual. Solo, Igual, ¿cómo se llama? Sí, solo. sí, exactamente. Y eso también se relaciona con también un mito. De ese Sí, daño. sí, también. Te iba a Pero para preguntar Platón recién, era Perdón, tajante. Sí, no, discúlpeme, yo me equivoqué. La mujer de Job es, perdón, la mujer, eh, ay, la estatua de sal, perdón, de la estatua de sal. sí. sí, es Ruth. Ah, Sara es la Ah, sí, mujer era Ruth, no era Ruth. Sara. Sara es la mujer de Abraham. sí. Además, Ruth ahí tiene la cosa como Eurídice, desobedece, mira para atrás, desobedece la orden que le dieron o la indicación. Y al mirar atrás perdés todo. O sea, la idea era irse a otro lado, mirar para adelante. Es muy interesante teoría filosófica, pero el ser humano tiene dentro de sí mismo, en su corazón, en su alma, espíritu, tiene dos lobos, un lobo rojo y un lobo negro, o un lobo blanco y un lobo negro, lo que fuera. A veces cambian los colores. Es decir, un lobo agresivo y un lobo y un lobo que no es que no sea agresivo, sino que es un lobo equilibrado. Entonces, hay una lucha interna en el ser humano donde puede ganar uno o puede ganar otro. Se están todo el tiempo rosqueando, como en un círculo. Entonces, si nos dejamos llevar por las pasiones, va a ganar el lobo agresivo, por ejemplo, el que va a hacer el mal, el que se va a vengar, el que va a estar pergeñando cosas. Pero si logramos cultivarnos, quien va a ganar dentro de nosotros y va a predominar la mayor parte del tiempo al menos es el lobo equilibrado, ¿sí? Sea el blanco, sea el rojo, lo que fuera. Esa Bueno, y de nuevo dualidad. lo negro, aparece lo negro de nuevo como la cuestión de la oscuridad, de lo confuso. Te iba a preguntar eso Sí, que habías nombrado antes, el tema que siempre dijiste se toma lo negro como algo malo, como de alguna manera como si tuviera una connotación negativa en cuanto a, ¿vos pensás que influyó en la discriminación? sí, por Toda esta supuesto. asociación. Sí. Pasa que los griegos, hay un problema en Occidente que muchos. Los griegos tomaron una metáfora visual. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de supervivencia.
si yo puedo ver las cosas, estoy seguro. La verdad es desvelar, es sacarle el velo a las cosas y poder verlas como son. Se llama aletheia, la verdad entre los griegos, y significa justamente eso, sacar el velo. No sé, acá tengo un trapito. Le saco el trapito a algo y veo cómo es. Eso es la verdad para los griegos. Ahora, la oscuridad, piensen en los tiempos más primitivos, daba miedo, daba terror, porque en la oscuridad te podían atacar otros grupos humanos, animales. De hecho, nuestros ancestros siempre estaban jodiendo con que hay las cavernas, las cavernas. No, no, no. Donde más se dormía eran arriba de los árboles y con vigilancia. No dormían todos a la par. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con, digamos, la naturaleza humana, de que somos primates visuales, muy visuales, y... Ay, sí, interrúmpame, pues yo hablo. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, y también está esta cuestión de la blancura como pureza, que después se fue dando con el cristianismo, con el Renacimiento. Em, Vieron, por ejemplo, el tema de la paloma blanca, de la paz, la paloma que se representa que anuncia a María su embarazo, que siempre se la representa como blanca. El blanco también fue paulatinamente símbolo de pureza porque ¿quién podía tener la ropa blanca? La gente noble, que tenía sirvientes que la laven. La gente común tenía ropa de colores oscuros para justamente que no estuviera todo el tiempo sucia o se viera sucia. Em, entonces, bueno, es como que se van mezclando muchas cosas, pero originalmente los griegos tenían esta idea de que la oscuridad tiene que ver con lo confuso, con lo que da miedo, con lo que yo no puedo saber cómo es. em, que no puedo racionalizar, y en cambio, por eso Platón tiene esto, la metáfora de la caverna, ¿se acuerdan? Tiene esta cuestión de que la luz del sol, em, salir de la oscuridad paulatinamente en la metáfora en la alegoría de la caverna, es ir hacia la luz es el conocimiento. Por eso también está la época del iluminismo, de la ilustración, porque era la época de iluminar las cosas que estaban oscuras o estaban ocultas y poder verlas como son, ¿sí? Y si no, piensen cuando se les corta la luz en su casa a las 7 de la tarde, en todo el barrio. Mejor Las, no pensamos. Bueno, a mí me pasó en el verano Pasa. pasado, se cortó la luz como en 5 o 6 manzanas y no tenía agua en mi casa. Entonces yo dije, y bueno, qué sé yo. Y me fui 8:30, no, era tarde, las 9, hasta el kiosco, 4 cuadras, en la más absoluta oscuridad, no te veías ni así. Salvo que alguien justo yo que se tuviera un transformador, una linterna, pero no veías nada. Me fui hasta el kiosco, que estaban por cerrar, compré el agua, volví. Pero esa cuestión de no ver para el ser humano y para los primates, o sea, para otros monos, es terrible, porque somos seres muy visuales. Por eso detectamos mucho el color rojo, los colores en general, pero el rojo, el negro, el color claro. Y esta idea de que si es luminoso, si se ve, estoy más seguro. ¿Sí? Va por ese lado. Luego, ¿qué hizo Occidente? Empezó a armar toda una idea de pureza con el color blanco de piel. em, Porque también había una cosa ahí. La aristocracia y la gente noble era muy pálida. En cambio, los campesinos se tostaban porque trabajaban al sol. Entonces, ay, nosotros somos los puros, somos los buenos, somos los bellos. Como que se van mezclando muchas cosas. Y después, cuando se da la conquista de América y de África y ven gente que no es blanca, dicen, ay,
son inferiores a nosotros, no son puros. Esclavicémoslos, sumémoslos a nuestra civilización. Sí, 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 viene por ahí. De hecho, te comento algo. Ayer lo charlaba con unos compañeros. Hay una, no sé cómo se dice, es una tabla de colores que había en la época de la esclavitud, en la época de la esclavitud inglesa, ¿no? Y donde se enviaban a Brasil, a Estados Unidos, esclavos y demás, donde el esclavo, o sea, el africano, mejor dicho, más oscuro era el que menor dinero valía. El que más valía era el más clarito, el de piel más clara. ¿Sí? Después voy a ver si puedo encontrar. Y entonces están todas las tonalidades y está, bueno, el valor del esclavo. O sea, fíjense lo terrible que es esto. Y también, no sé si sabían, pero en Brasil hubo, y en Colombia también, hubo una política entre fines del 19 y principios del 20 de blanqueamiento de la población. ¿Conocen? No. No. Bueno, lo que sucedió fue que se estaban constituyendo los estados-nación, tanto en Colombia, también pasó en otros países, pero tomo estos dos que son los más graves. En Brasil, sobre todo, fue más grave, donde se instaba a los varones blancos a casarse con mujeres mestizas o afrodescendientes o indias, cuando no violarlas, no, obviamente. Estaba bien visto eso, terriblemente. ¿Por qué? Porque el proyecto, y esto está todo escrito, no es que hay libros sobre esto, no es que es una anécdota, donde se esperaba que si se iban mezclando los hombres blancos con las mujeres mestizas o de color, etcétera, paulatinamente se iba a blanquear la piel y cada vez iba a haber más descendientes blancos y así te ibas a liberar paulatinamente de los colores de piel indeseables que estaban asociados al mal. Estaban asociados a, por ejemplo, la palabra quilombo, que era cuando los esclavos se escapaban, se liberaban y se iban a construir un fortín o un pueblo en otro lado. Entonces, bueno, estuvo toda esta política estatal a los inicios de la República, duró mucho tiempo, pero lo que no estaba bien visto era que la mujer blanca se casara o tuviera un amante o tuviera relaciones y se produjera además una criatura con un hombre negro. Eso estaba mal visto. Tenía que ser de hombre a mujer. Pero Sí, de eso eso, qué arraigo que ha tenido, ¿no? Porque tanto en el cine americano como te va metiendo la idea de la rubia de ojos celestes como Sí. la... Y acá ahora, sin tener ninguna connotación política ni nada el comentario, ¿no? Pero sale en los medios que era la intendenta de Moreno, creo, que dijo que cuando tenían que hacer el spot para la campaña presidencial, éramos todos morochos, tuvimos que buscar actores rubios, lo dijo hace un año. Ay, cualquier cosa. Sí, por eso, una cosa que se ha metido en la sociedad, terrible. Sí, O sea, lo sí, que se sí. y propone un poco como el en eso modelo que dijiste, hegemónico, ¿no? Que dicen, ¿Cómo? A el ver. modelo hegemónico, digamos, ¿no? Del cómo te ven, más que nada, ¿no? No importa tanto quizás cómo se ve uno, sino cómo te ven, que es lo Ujú. importante, ¿no? Toda esta cultura de lo visual que vos decís, Sí, o la primacía de lo visual de los griegos, quizás ahora la podríamos pensar como la cultura de la imagen sí. Sí. occidental, ¿no? Y como hay todo un sistema que quizás empezó allá, con los Empezó, griegos. claro, con la idea de conocimiento. Mm, Pero ahora claro, se trasladó a un montón de otras cosas que no estarían de acuerdo, Platón, Sócrates, Aristóteles. mm, Bien, muy bien. mm. sí, eso que planteas del tema de las mezclas, yo en mi momento de crisis empecé a hacer toda mi historia familiar
árbol genealógico, genética, bueno, me hice estos exámenes genéticos que te sacan saliva Ujú, y te dicen tu ancestralidad y todo eso. todo lo bueno. Muy interesante, se los recomiendo a todos. ¿Y qué te salió? Bueno, yo tengo mucho porcentaje italiano, de hecho mis bisabuelos eran primos, así que era todo en familia y de ahí. em, y tengo, lo más raro que me salió es 1% de una tribu Aka, que es de una tribu pigmea de África. Sí, Em, y tengo de amerindio también de parte de mi mamá, que eso es lo que te iba a decir. Noté en mí y en todos mis amigos que se lo hicieron, todos tenemos y después comparándolo con el árbol, ¿no? De parte de una mujer amerindia mezclado con europeo. sí, Siempre hay una mujer, o una sí, mujer negra, o una mujer amerindia sí, mezclado con europeo. sí. Y se repite Porque mucho, mucho, mucho. se repite mucho porque en esa época, ustedes saben, em, violar a una mujer negra o mestiza o india era lo más común del mundo. Fuera esclava o fuera campesina o fuera libre, no importaba. Después también muchas, lamentablemente, trabajaban en prostíbulos. Y si no lo hacían, los patrones, también los patrones abusaban. Entonces ahí también hay toda una generación que tiene ese mestizaje, pero justamente por una situación de abuso, de violencia de los varones blancos hacia las mujeres mestizas, amerindias, sí. Eso es un dato muy Sí, eso interesante. también me llamó la atención de que había muchas mujeres en donde en la partida de nacimiento, de poner de mi abuelo, estaba sola mi bisabuela. No había bisabuelo. Y eso se repetía muchas veces, sobre todo en las más arriba, digamos, en los Ah, tatara. estaban solas sin casarse. Claro, eran madres No había solteras. Yo, padre. yo pensé que eso no existía antes. Pensé que era algo muy raro y no, se repite muchísimo. Había muchas mujeres solas. Sí, esto es interesante, no lo había pensado. Pero claro, porque estaba antes todo el tema, vieron el hijo bastardo, la hija bastarda, o los hijos naturales, ¿no? Que eso se Hijos abolió con naturales. Perón. Y con Eva. ¿Por qué? Porque Eva era una bastarda. Entonces, tardó mucho digamos, que nos sacáramos esa cuestión de es una bastarda, es un bastardo, nació fuera del matrimonio o no tiene padre. En otras épocas, como la que vos estás contando, no tener padre, un varón, era una condena. La mujer era mal vista, era maltratada, trabajaba hasta el día del parto, a veces le quitaban el bebé. Hay un montón de casos, se lo quitaba a la familia y lo entregaba o lo vendía. O bueno, también había casos más cruentos, ¿no? Lo mataban. Em, y es toda una historia como paralela a la historia que uno se imaginaría, pero que tiene que ver con nuestras raíces, o sea, con la constitución de nuestro cuerpo. Se me ocurren un montón de cosas para decir, pero también estaba la cuestión de aquella mujer que era la amante, digamos, de algún personaje bien posicionado, tenía hijos con esa persona, pero no eran reconocidos los hijos. Creo que esto fue el caso de Eva. Em, entonces, bueno, también desarmar eso costó mucho, porque además una persona, un hombre que estaba casado, no iba a reconocer una criatura. Un hombre que quería seguir la vida de soltero no iba a reconocer una criatura. Ahora, por ejemplo, y por ahí sí, la verdad que no aporta la cuota, pero no hace nada, pero reconoce, da el apellido. No, ¿está mal que solo haga eso? Sí. Pero bueno,
Antes, por ahí ni siquiera eso. Entonces tenés como media historia borrada. Por ejemplo, una amiga mía que vive en San Juan, yo le pregunté una vez así como, bueno, ¿y tu familia qué onda? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Pues yo le decía, no, porque mi familia, tengo mitad vasca, mitad italiana y vinieron de tal lado. Ah, yo re emocionada, ¿viste? Y ella me dice, yo le digo, bueno, ¿tu familia de dónde viene? Y ella me dice, mira, yo bien no sé. Pero le digo, ¿cómo no sabes? ¿Tu mamá de dónde era? No, mi mamá era de San Juan. Le digo, bueno, pero ¿tu abuela de dónde era? No, mi abuela de San Juan. Bueno, pero antes de tu abuela, ¿de dónde vinieron? Y no sé bien, porque a mí no me han contado mucho y me dijo esto. Hay como una especie de tradición, vamos a decir. Hay una situación en mi familia que es que la mayoría de las mujeres no tuvieron hijos, uno o dos, sin estar casadas. Era el caso de hecho de la madre de ella. Entonces, se ocultaban un montón de cosas. Entonces no se sabían esos embarazos bien de dónde venían. eh, las mujeres no hablaban, los tenían por ahí y después se iban a vivir solas o con alguna hermana, o los hacían pasar a los hijos como hijos del padre de ella o del hermano de ella. Bueno, entonces es como una cosa que uno dice, no puede ser, pero sí. Y es el borramiento también de la identidad de uno, porque estaría re bueno que vos pudieras ver, bueno, ¿qué pasó? O sea, con todos esos varones, o sea, ¿quiénes eran? Y por ejemplo, vos cuando viste esto, ¿qué te causó? ¿Qué te generó? Ay, me asombra, digamos, esta situación. Yo no sé cómo haría para... eh, yo, a ver, siempre me quedo prendida de algo hasta que no logro descifrarlo o diseccionarlo lo mayor posible. ¿Vos de Eh, Géminis? ascendente en Géminis. Ah, re molesta, perdón. Sí, dale, dale. Y bueno, yo empecé a indagar todo esto y a incentivar a todos mis amigos a hacerlo porque, bueno, me parecía re importante. Aparte, me generaba dudas, yo quería saber de dónde venían, cuál era la combinación de ellos. Este, y bueno, nos fuimos enterando de cosas muy asombrosas de cada uno. Yo más o menos lo que esperaba, pero en mi familia, por ejemplo, estaba el mito, vamos a decir ahora, porque era un mito, de que tenía un abuelo aborigen y una abuela de color, y nos dimos cuenta con la genética que no. Ah, mira. Em, nada, bueno, ir descubriendo todas estas cosas y ver los patrones que se repiten entre unos y otros y a raíz de eso ver la historia, porque también todo eso lleva a armar un mapa de lo que fue. Es súper interesante. A mí me despertó mucha curiosidad y la verdad que me mantuvo entretenido un montón, me dio muchas sorpresas también este, ver parte de la historia, por lo menos un avistaje muy desde lejos, pero un poquito, aunque sea, eh, para mí es asombroso. Es asombroso, porque piensen que cada uno de ustedes es el último eslabón. Bueno, por ahí han tenido hijos, etcétera, pero yo los conozco a ustedes. El último eslabón de una gran cadena de seres humanos que se han reproducido por los tiempos de los tiempos desde hace 250.000 años y de una larga cadena de selección sexual. Bueno, también había, yo les comentaba, forzamientos, pero también había selección sexual mutua, que eso es lo más favorable para la evolución, que los dos se elijan. Porque hay cuestiones de compatibilidad, de genética, de diversidad, etcétera. Bueno, entonces, hay algo que a mí me volvió como loca, que fue enterarme que, por ejemplo, la forma de nuestra cara es la combinación de un montón de parejas durante, sí, desde el inicio del ser humano, el Homo sapiens,
que se fueron reproduciendo y ahora somos lo que somos. Y cada ser humano, si bien hay rasgos que son parecidos, nos encontramos personas parecidas, etcétera, hay rasgos que se repiten, estilos de nariz, estilos de mandíbula, no sé, yo tengo la frente re amplia, los colores de pelo, etcétera, pero somos esa como esa, ese último eslabón de una cadena inmensa que hace que nuestro cuerpo sea como es. O sea, porque uno suele pensar, ay, tengo las manos de mi mamá o tengo las manos de mi abuela o yo qué sé, pero no es solo eso, porque a la vez nuestras madres, nuestras abuelas tenían rasgos de otras personas y rasgos incluso que ni siquiera detectaban. Digo esto porque es muy común que en las familias digan cuando nace un bebé, ay, tiene no sé, los piecitos iguales al papá. Bueno, no, no es solo eso. Y es una locura pensarlo en términos, en biología le dicen filogenéticos, o sea, toda la cadena que ha llevado hasta nuestro momento, hasta ahora, hasta lo que somos ahora. Y ahí hay un montón de factores que influyen. Em, ¿Cuánto hay ahí de las elecciones también, ¿no? Que también son por más que ahí, eso, ¿no? Que influyen en ese sí, rastreo de eslabones. sí, ¿Cuánto hay y de además, poder elegir o no poder elegir, exactamente. ¿no? Sí, y Mm. además también venimos con todo un bagaje que muchas veces desconocemos, actitudes, formas de enfrentar el mundo. Algunas son aprendidas, obviamente, lo podemos entender desde la psicología, y hay otras cosas que no. Por ejemplo, yo les comentaba, creo la otra vez, que el cortejo, o sea, acercarse a alguien cuando te gusta a alguien, hay reacciones que son inconscientes. em, el cortejo, en realidad, es una adaptación. Después la sociedad te enseña formas de cómo vincularte con la persona que te interesa, tu interés amoroso, lo que fuera, para ver si pasa algo o no, etcétera. Lo mismo lo que es el agonismo, lo que diríamos la agresión. Es una adaptación, porque todos nosotros, en un contexto donde haya que defendernos o escaparnos, pero si no nos podemos escapar y nos tenemos que defender, vamos a reaccionar de una manera que quizás no nos hubiéramos imaginado. Hay una historia de una señora que tenía 67 años, me parece. Me tengo que buscar dónde pasó, pues la vi el otro día en Instagram. Por ahí ustedes la vieron. Que estaban sacando el auto y al nietito le quedó el bracito abajo de la rueda del auto. La señora levantó el auto y el nene sacó el brazo. Si no, se las tengo que buscar. O sea, ¿de dónde sacó la fuerza? Bueno, esas cosas están en nosotros y a veces se despiertan en situaciones límite. Lo mismo, si están en la calle ustedes caminando, a veces no han sentido, no lo vieron, no sintieron que alguien los miraba. Sí, Bueno, eso es algo evolutivo, porque si vos no sos capaz de detectar algo tan mínimo, te puede pasar cualquier cosa. Por ahí te das vuelta y era un pibito que andaba por allá, qué sé yo, no importa. Pero vos detectaste que había alguien que te estaba mirando. Y eso es importante. Y hay un montón de cosas que no nos enseñan o no sabemos, porque se tiende muchas veces, yo no quiero hacer una visión biologicista burda del ser humano, ¿no? Pero hay cosas que están re buenas a saber, como esto de la ancestría. Además vos mencionaste que tenías 1% de pigmeo. Sí, Eso es re interesante porque no venimos de la nada, venimos de una cadena inmensa de seres humanos que nos constituyeron que hicieron nuestro cuerpo como es. De hecho, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, igual interrúmpanme porque yo voy a hablar. No sé si ustedes sabían, siempre cuando nos enseñan del cuerpo humano está como el hígado, los riñones, el corazón. Y yo me enteré tipo hace 3 años que en realidad cada uno de nosotros, por la genética que tenemos, por la mezcla de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, la cadena de todo lo que fue la evolución humana, etcétera, yo tengo el corazón, hay como unos parámetros.
el intestino tiene unos parámetros, pero por ejemplo, la longitud del intestino puede variar de persona a persona. Lo mismo, el corazón puede variar en algunas cosas, ¿sí? Puede tener un Te ventrículo. interrumpo, Mica. Sí, interrumpime. Sí, con del tema de los estudios estos genéticos, yo vi que se podía descargar el examen en bruto. Sí. Entonces, como no, el informe que te dan es medio escueto, entonces descargué en bruto y lo hice correr a través de varias plataformas en donde tienen bases de datos, Mm, donde podés hacer una comparativa. Pero aparte de eso, cada uno de los genes que están ahí, que son unos 3.500 más o menos, te da información específica de alguna parte. Por eso lo recomiendo altamente, Bien. porque también médicamente es asombroso y dándote las características también. Yo, que soy neurodivergente, me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, a encontrar la dieta adecuada que necesito, Claro, eh, y, y a entender ciertas cosas de mí misma que vienen genéticamente, porque exactamente. Porque en la historia de la humanidad no podían nacer todos neurotípicos porque nos moríamos. Necesitábamos ciertas personas que tuvieran ciertas habilidades especiales para determinadas cosas, ciertas sensibilidades para ciertas cosas. Porque si todos eran neurotípicos, no funcionaba así. Por eso hay diversidad en cuanto a lo que sería la cognición o los cerebros. No quiero ser reduccionista, pero la forma de procesar la información, de ahí todo el tema de la neurodivergencia, es muy importante. Porque, por ejemplo, una persona neurotípica puede resolver algo de cierta manera y una persona neurodivergente puede resolverlo de otra. Y esa otra manera puede salvarte la vida, puede generar un invento. No sé, por algo se inventó la rueda. No, no sé, se inventaron cosas. No sé, digo la rueda por decir, es una broma. Pero quiero decir, son variaciones genéticas dentro de nuestra especie que hacen posible la supervivencia del grupo. Si todos fuéramos iguales, no sé, a uno le da pánico y a todos nos da pánico, corremos para allá y nos morimos. Bueno, no, hay diferencias en el procesamiento de la información, en la sensibilidad. Gente que nace con un oído más sensible y ahora se dedica a la música y bárbaro, pero en otro momento donde eso no era lo más relevante, te servía para saber si, no sé, a 100 o 200 metros venía alguien caminando. Claro. Y si hay alguien caminando o varias personas caminando y vienen a tu grupo y estás en un contexto de supervivencia, no vienen a ser amigos. ¿Se entiende? Por ahí sí, pero si vienen a ser amigos se anuncian. Si vienen a hacer un intercambio. Si están viniendo pausadamente, pisando despacito el pasto, es un problema. Entonces, ese oído especial, que ahora se puede usar para otra cosa, podía salvarte, a vos y a tu grupo. Bueno, perdón que estuve hablando mucho. Comenten lo que quieren, lo que quieran. Bueno, un comentario nada más. Yo estaba pensando la cantidad de factores, de ideas que surgieron en esta charla del taller. Me gustó mucho el taller. Eh, Gracias. Empezamos hablando del tema de la muerte al principio y mirá dónde terminamos, ¿no? Me gustó mucho porque realmente tiene que ver con la vida cotidiana todo esto, ¿no? Cómo se conecta la filosofía con la vida cotidiana y cómo el destino de todo esto tiene que ver con manejos del poder, con Sí. casualidades, con el azar, con instrumentaciones que cada uno ha decidido hacer, ¿no? Y no, me quedé pensando simplemente en todos esos disparadores que son tan importantes. Y bueno, quería agradecerte porque la pasé muy bien en el curso. Yo creo que Ah, terminamos el bueno, yo horario, pero muy tengo miedo bien. de estar hablando y que Me- ustedes mueran de aburrimiento. no, no, me gustó mucho. No sé qué pensarán mis compañeros, pero fue muy lindo. Sí, a mí me parece un poco también la idea esto de pensar de que eh,
un poco esta idea de que no venimos de ningún repollo, ¿no? Que somos todos Sí, en función de otro. Ese otro lo podemos construir como querramos, quizás vos un poco lo perfilaste desde la filogenética, otros los podemos construir un poco más desde las cuestiones históricas subjetivas, sí, ¿no? Que nos sí, constituyen sí, también sí, de otra estoy de acuerdo. manera, pero siempre es en función Sí, de sí, otros y de un otro, sí, ¿no? No surgimos de sí, la nada, hay toda una sí, historia, se puede pensar de distintas maneras, un poco esto, el ojo desde lo visual que vos decías, tiene que ver también desde el punto de vista en el que cada quien se para, sí, ¿no? Desde dónde se construye, dónde está ese ojo que ve o no ve, o lo que se ve o lo que se ve negro, lo que se ve blanco, ¿no? Un poco sí, tiene que ver con el punto de vista desde donde se para, un poco la idea de la caverna me parece también tiene que ver, ¿no? sí, La idea de desde dónde estaban las luces, ¿no? O las sombras, tiene que ver con dónde estaba puesto ese ojo. Y un ujú, poco creo que es la cultura también que nos atraviesa, sí, la que pone el foco en un lado, el foco en otro, sí. ¿no? Nada, un poco se recorrió muchísimo en esto, en esta media hora, fue un boom de ideas, digamos, ¿no? De cómo pensar un poco, ¿no? Y bueno, Sócrates quedó un poco lejos, pero me parece que lo tenemos que volver a traer porque por ahí también tenía que ver con esta historia de donde él venía, de este mundo de las ideas que se construían Sí, en ese tiempo, en esa temporalidad, un lenguaje que construye o no, hablar hoy en día de neurodiversidad o neurotípicos, digamos, es un lenguaje propio que nos permite ahora, en nuestra sí, cultura, hablar de esta sí. manera, ¿no? Hace Antes te siglos atrás decían, no. es un rarito, y te dejaban de lado. Ahora hay maneras de nombrar, Sí, bueno, de ubicar, de sí, posicionarse. Y creo que parte del trabajo de Sócrates también fue ver, o sea, tratar de ver desde el punto de vista de todos, desde dónde enfocaba la luz de cada uno de los ojos de las personas con las que convivía. sí, 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 sí. Por eso todo el preguntar, preguntar, por más que él tuviera alguna respuesta propia, pero a ver, ¿qué pensás vos? Y si dialogamos, ¿qué podemos sacar en común o no? Eso me parece valioso del diálogo de socrático y de Platón, obvio. Bien, bien. Yo querría preguntarle a Evelyn Sí. dónde se hizo ese estudio em, eh, sobre El estudio genético que me hice es estudio yo me lo genético. hice en un laboratorio, hay muchos lugares que lo hacen. Yo me lo hice en uno que se llama Genera. Perdón, Genera. se despertó tu gemelo, en Mica. Mi gemelo, Sí, tu gemelo. Está ahí en video. ¿cómo? Apolo. ¡Ay! ¡Vamos! Pero no llegué a verlo, ¿dónde está? Ah, se despertó, Eh, en la- no lo tenés vos. Sí, está Ay, acá lo abajo amo, mío, lo ¿no se amo. ve? Ay, no lo veo. ¿No? A ver, Yo a lo ver, espera. veo, yo lo veo, Ah, sí. lo ¡Ay, veo. ahí lo veo, Eh, Evelyn! ¡Ay, Apolo! ¡Qué belleza! Lo amo. Ay, quiero tener un bebé así. Bueno, les cuento. Ay, yo les tengo que contar. Y es para vos esta historia, Evelyn. No sé sí. si sabías, Cleopatra tuvo mellizos. Antes tuvo también un hijo, pero tuvo mellizos. Y le puso a uno Alexander Helios, o sea, Alexander Sol, y a la nena le puso Cleopatra Selene, o sea, Cleopatra Luna. Y me hizo acordar a tu nene, Apolo, el sol. No, además Apolo es un nombre, el dios Apolo es bellísimo y es el hermano de Artemisa. Qué belleza. Y qué bueno que estés acá en el taller. Me Gracias, alegra Mica. mucho. Tere, ahí si querés te escribo en el chat. Se llama Genera, pero se escribe así, Genera. igual como suena. Genera. Ah, perfecto. Genera, para si te interesa ver la página. Es muy Sí. interesante.
Y después muy interesante lo que te puede decir ChatGPT de los estudios en bruto. Ahí le puedes hacer la bien, pregunta que quieras. bien, bien. Es interesante. Porque también tiene que ver con cierto autoconocimiento que uno no tiene accesible y que ahora está y está bueno. A mí eso me llama mucho la atención. Porque además tenemos mezclas de varios lados nosotros. Eso de la pureza de raza no existe, no No. existe. O sea, el mestizaje, siempre se piensa que el mestizo es el que es más medio clarito, medio oscurito. No, todos somos mestizos, en realidad. Porque se ha mezclado de todo. Solo que por ahí saliste más blanquito, más morochito, pero el mestizaje es fundacional del ser humano. Hasta con los Es que Neandertal hubo mestizaje. las características físicas y los colores incluso eran una cuestión adaptativa. Sí, exactamente. De hecho, lo último que... Perdón, Sí, perdón, buenas tardes. Hoy entré hola, más tarde, les pido mil sí, perdones, no pero pasa nada. más tengo el problema yo que no las oí, no los oí, y eso, Ah, bueno, me genera cierta tristeza, porque yo estoy para oírlos y para aprender. bueno, ¿Por qué igual hablan yo, del asunto de las razas? Porque, porque estábamos, sí, yo igual después voy a subir al campus un material para que veas, y para que vean todos, pues estábamos hablando que entre los griegos la idea de la luz, del sol, de la luminosidad, de poder ver las cosas, estaba asociada, también lo blanco, estaba asociado con el conocimiento, la verdad, lo bueno, la belleza. Y en cambio la oscuridad, cuando no podés ver, digamos, la noche, por ejemplo, genera miedo, tiene que ver con el desconocimiento, la ignorancia, y son metáforas e ideas que se trasladaron hasta el presente y que tuvieron consecuencias, por ejemplo, en la cuestión de las razas, de la esclavitud. Era eso un poquito. muy bien, lo entendí, muy bien, lo entendí, lo entendí. Eso. Tranqui, igual yo ahora voy a subir en el campus materiales. Así si tenés tiempo, tenés ganas, puedes leer. Y después la semana que viene vamos retomando eso. Bueno, gracias por haberme hecho esta explicación. Ah, no, tranquila, estoy para eso. Estoy para eso. Porque yo por parte de padre, como verán en mi apellido, son sirio-libaneses, y por parte Ah, de madre, sicilianos, así que es una mezcla. mezcla interesante. de- Interesante. Bien, es muy interesante. Además, hay una cosa, claro, con la discriminación que a veces no, que Occidente hizo con la conquista en América y África, y también en Medio Oriente, tienen unas ideas puristas que no se condicen con la biología, porque cuanto mayor es la diversidad genética y la mezcla de poblaciones, más fuertes son las poblaciones a nivel de salud. Ah, Son buenas, el mestizaje es algo natural, normal, digamos, bueno en términos biológicos. En cambio, cuando se da, ¿cómo se llama? La Con, endogamia, ¿vieron? consanguinidad. Sí, la sí, la congeneidad. endogamia. Sí, la La endogamia, endoga- sí. la endogamia es muy mala y de hecho se ve físicamente en los rasgos, ¿sí? Por ejemplo, si Sí. ustedes miran algunas comunidades que son muy cerradas, que solo se casan entre ellos, em, van a ver que hay rasgos que como que deforman la cara o deforman la mandíbula o que empiezan a ver como, bueno, por ejemplo, dedos más largos o más cortos, o sea, porque se producen enfermedades congénitas o si no llega a ser una enfermedad, por ejemplo, a nivel psicológico congénito o algo físico, igual se generan como un estilo de cuerpo un poco raro por la endogamia, porque son los mismos genes mezclándose. Ajá, Así sí. que Como bueno, pasó con la casa afortunada de Norma que Habsburgo. tenés esa mezcla. Bueno, espero. Sí, tengo Sí, 86 años.
Ah, no pareces. Bien, bien, bien. Bueno, hasta acá estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos con muchas dudas? Todo excelente, Mica. ¿Seguro? Porque por ahí siento que hablo mucho y no sé si ustedes, o sea, podemos cambiar la dinámica también, o sea, lo que ustedes quieran, el taller es para ustedes en realidad. Y yo quiero que la pasen bien, lo disfruten. Yo pido disculpas por mi perra que por ahí ladra. Ah, no se escucha, Y no te Se preocupes. escucha. entonces estoy poniendo y sacando como el audio para que no se oiga. No, tranqui, si Pido ladra una no pasa disculpa si nada, por los ahí no míos llego a ladran. sacarla rápido. La Sí. semana que viene, ¿qué les gustaría? Vos ibas a hablar de escuelas Ah, helenísticas. iba a hablar de la caída del Imperio griego y de las escuelas que fueron surgiendo. Sí. Porque Sócrates es comunitario, Platón también, tienen una idea de política, pero cuando cae el imperio aparecen estas escuelas helenísticas que cada una intenta dar una respuesta al individuo, pero ya no es comunitaria, es para la paz de cada uno. Y hay distintas visiones. Si quieren, podemos ver eso. Y Sí, Bueno, sí, sí. se los les voy a dejar colgado ya material, el PowerPoint, así lo pueden ir viendo, después lo vamos charlando, y algunos textitos. Todo perfecto. a voluntad, ¿sí? Sí, 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 ¿Puedo- sí, ¿Te sí. puedo hacer una Sí, pregunta que nada que ver con la clase? sí, sí. Porque he llamado por teléfono y no me atiende nadie. ¿Cómo hago para pagar? Porque Sí. hay Em, un solo mail que dice como que cursos en vivo, debe ser lo mismo. sí. Uso esa Espérame, plataforma. te paso para el mail de, a ver, lo anoto acá. ¿Tenés el mail de Pepam? A ver, lo anoto acá, a ver dónde está el chat. Acá. El mail es este y le digo al coordinador que lo revise. Sí, porque hay uno para clases presenciales, sale lo Sí, mismo, pero cuando uno quiere, tiene una sola opción, que es clase claro. presencial. Sí. Este es el mail del coordinador. Igual yo le pregunto cualquier cosa para la próxima. Escribile. Porque por ahí el presencial es más caro. No, o sea, no te compliques. Pagá lo que tengas que pagar, lo que No, corresponde. es lo mismo, creo que es lo mismo, como Ah, bueno. el tema es que no sé si servía, no alcancé a escribirlo, pepam.unlp, Sí, @gmail.com. perfecto. Bueno, la semana que En viene, cuanto va la entonces, virome. voy a armar el grupo de WhatsApp para poder pasarle algunos materiales. A veces encuentro cosas lindas. No es para se sientan como, uy, mandó esto, mandó lo otro. Si quieren lo ven, si no quieren no lo ven. Es para estar comunicados por si yo, no sé, 10 minutos llego tarde y esas cosas. Sí, por favor, sí, 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 sí. Sí, lo voy a Sí, mandar por el campus y les voy a colgar entre hoy y mañana lo hago. Así, porque sí, además por ejemplo, encuentro pequeños reels de Instagram, por ejemplo, de Sócrates desde que nació hasta que murió, de Platón, y son fascinantes, porque te lo van mostrando cómo va creciendo y por ejemplo, no sé, a qué edad hizo cada cosa, y es como, wow, lo tengo ahí. Bueno, y eso me gustaría compartirles. Y así sí. alguna nota, alguna cosa de actualidad que por ahí, si tienen ganas, la leen. Bueno, Pero bueno, hacemos eso entonces. sí. Sí, 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 sí. Bueno, Perfecto. Bueno, muchas Bueno, bueno, gracias. bueno, Bueno, si tienen dudas, buena preguntas, semana a todos. bien, buen fin de semana. Y si tienen dudas, consultas o lo que sea, tráiganlas, hablen, charlen lo que quieren charlar. Yo por ahí me emociono, pero interrúmpanme. Y bueno, me encanta cómo está avanzando el curso. La verdad que re lindo que podamos charlar tantas cosas. Bueno, sí. Bueno, Adiós. Adiós. Gracias. Chao, chao. Norma, una No se cosa. olviden. Sí, Norma, la clase queda grabada.
Ah, Así que ¿sí? sí, así que si te la perdiste, después le digo al coordinador que la suba y la podés ver. Bueno, porque yo tengo el problema, lo digo rápido porque todos querrán irse, de que ahora estoy con el celular, pero no Claro. tengo micrófono en la computadora. Ah, está bien. Como dependo mucho de mis hijos, de mis nietas, Sí, para que me pongan algún artefacto, estoy sí, siguiendo, ahora está prendida la computadora, yo me vine al claro. comedor y los estoy viendo por el celular, pero más lindo es verlo por la computadora. Así que Sí, voy a insistir en que me pongan el micrófono allá y de paso también que pongan toda la clase, así yo no me pierdo lo que ya me perdí. sí, dale. Sí, sí, Bueno, perfecto. Bueno, gracias por bueno, sumarte, aunque sea lo último, es muy valioso para mí y nos sí. vamos viendo la próxima y cualquier consulta, ya saben, ahora voy a armar el grupito y tienen que entrar al enlace y ya se van sumando. ¿Sí? Bueno, Gracias. muchísimas Gracias, gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Lucas. descansen. Adiós gracias. a todos. Noemí, a ver cómo salgo. Ah, ya salí, parece, ¿no? Sí. Estoy por cerrar yo, pero no encuentro dónde se cierra, así que espérenme un No. minuto. Soy yo. Ah, bueno, bueno. Ah, a ver, espera.